Bien. La clase pasada, simplemente para recordar, habíamos visto cuál es el comportamiento para dos tipos especiales de lentes, una lente que se llama convergente y otro tipo de lente que se llama divergente. Habíamos establecido eh, cuáles eran los rayos, digamos, principales, tal vez ese sea el nombre, que podríamos emplear para determinar la ubicación de la imagen de forma gráfica, así como unos signos que nos van a permitir al momento de hacer un análisis más numérico para la determinación de algunas cantidades como en dónde se va a ubicar la imagen, qué tan grande o pequeña será la imagen respecto al objeto original, además del tipo de imagen. Esto quiere decir si se trata de una imagen real o virtual, e incluso si va a tener una orientación distinta a la del objeto. Bueno, vamos entonces a ver este primer problema que nos dice lo siguiente. Para un sistema de dos lentes convergentes, lente A y lente B, nos comentan que las distancias focales de cada uno de estas lentes es de 20 centímetros y 25 centímetros respectivamente, las cuales están colocadas a una distancia de 80 centímetros. Nos comentan que un objeto se coloca a 60 centímetros enfrente de la primera lente, es decir, vamos a considerar la primera lente, la de la izquierda. Entonces, vamos a, digamos, no es una eh, regla tal cual, pero para hacer un análisis vamos a asumir que el objeto siempre se coloca a la izquierda y los rayos de luz, bueno, pasan de izquierda a derecha a través del sistema de lentes. Bueno, entonces se coloca 60 centímetros enfrente de la primera lente. Por lo tanto, el objeto habrá de colocarse en alguna posición acá, adelante. Bueno, a 60 centímetros determina la posición y la amplificación de la imagen final formada por la combinación de las dos lentes. Eso es lo que debemos determinar con base en la información que tenemos en nuestra disposición. Bueno, ¿cómo vamos a realizar esto? De forma gráfica, el procedimiento es el mismo que se haría para una lente, excepto que sería dos veces. Por ejemplo, vamos a hacer al menos un bosquejo, un borrador de, del problema para ver si a la hora de hacerlo de forma analítica, pues vamos como que recuperando, ¿no? Lo mismo que se haría con el método gráfico. Bueno, entonces tenemos el objeto aquí en color rojo. Aquí tenemos el objeto. Y comenzamos a trazar los rayos. Se me ocurre, por ejemplo, comenzar por el rayo que es paralelo al eje óptico, que se refracta para seguir para seguir su camino por el foco de la primera lente. Entonces, todo esto que estoy haciendo aquí es para la primera lente. El segundo, por ejemplo, el segundo rayo sería aquel que pasa por el foco. Aquí más o menos, creo que eso es. Bueno, y se refracta pasando ahora de forma paralela al eje óptico. Ahí está al menos uno de estos dos rayos. Para no cargar mucho la imagen y meter mucha información, así lo voy a dejar con estos dos rayos. Vean, por lo tanto, la imagen se estará formando en este punto. Tenemos, por lo tanto, aquí la imagen que está produciendo la primera lente. A continuación, procedemos a analizar y a obtener la imagen obtenida por producida por esta imagen.
Realizamos un análisis similar. Por ejemplo, vamos a retomar este rayo que ya salía paralelo al eje óptico. Continúa su viaje paralelo al eje óptico, llega a la lente B, a la segunda lente, y se refracta, pasando ahora por el foco de esta segunda lente. Este rayo de luz que pasó por el foco de la primera lente, pues va a continuar su camino hacia afuera, no podemos recuperarlo. Por lo tanto, vamos a construir otro. Vamos a tomar este otro que pasa por el foco de la lente B, se refracta de forma paralela al eje óptico. Y en la intersección de estas dos líneas en color verde, tendremos entonces la imagen de la imagen, digamos. Voy a llamarla esta una I', para distinguirla de la otra. Entonces, lo que básicamente hizo esta imagen fue, perdón, esta pareja de lentes, obtener una imagen de nuestro objeto real que tiene también la orientación derecha. Si nosotros cambiamos la separación relativa entre estas dos lentes, lo que vamos a hacer es cambiar la amplificación y obtendremos tal vez a nuestra vista una imagen más grande o más pequeña del objeto que estamos observando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, sobre cómo obtener de forma gráfica la imagen final? Entonces, para los lentes solo tenemos que considerar dos rayos solamente, o ahorita solo fue para no cargar tanto la imagen. Fue para no cargar tanto la imagen. De hecho, bueno, en general, como ustedes saben, eh, para, digamos, a ver, eh, bastará con tener dos rectas que se cruzan para poder definir el punto, ¿no? Un punto de la formación de la imagen. Si uno quiere considerar los tres rayos para verificar que, que se están haciendo bien las cosas, se puede hacer. Pero en general basta con dos rayos, es suficiente dos rayos. Ahora, también va a depender mucho, claro, ¿cómo se llamaría esto? De la escala. Recuerden que comentamos casi al inicio de estos temas que íbamos a tomar una aproximación llamada paraxial, que consistía en que los rayos tenían que tomarse muy cercanos al eje óptico. Bueno, cuando uno intenta hacer un dibujo y lo más real posible, con una escala incluso, va a suceder que al momento de hacerlo, algunos de estos rayos que dibujemos no van a coincidir como uno esperaría. Y eso es porque cuando uno dibuja esos rayos, pues no lo está haciendo en esta aproximación. Por lo tanto, basta con tener al menos dos rayos para obtener el cruce entre ellos y definir, ¿no?, dónde va a estar la imagen. Por esa razón, bueno, sería una justificación válida para poder trabajar dos rayos. Repito, pueden trabajar los tres rayos o incluso más, siguiendo las reglas que se establecieron. Pero bueno, aquí fue también para no cargar la imagen y que se viera claramente todo. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Sí, de nada. Bueno, si ya tenemos Bueno, eso es lo que esperamos obtener bueno, con el método gráfico. Ahora vamos a resolver el problema utilizando el método analítico e iremos contrastando lo que vayamos obteniendo. Bueno, entonces, el método analítico se va a hacer de manera similar, es decir, primero vamos a analizar la lente A y después analizaremos la lente B, en el orden en que la luz está pasando por este sistema de lentes.
Comenzaremos entonces con lo siguiente. Vamos a decir que analizaremos la imagen producida por la lente A. Utilizando la ecuación de las lentes y haciendo un despeje que ya se ha trabajado, vamos a obtener entonces la distancia a la cual se está formando la imagen producida por la primera lente. Para hacer la distinción entre estas dos, voy a utilizar un subíndice A para indicar que esto que estamos haciendo es solo para la primera lente. Bueno, ya habíamos establecido una ecuación. Aquí nos dan las distancias focales, por lo tanto es 1 entre F menos 1 entre SA también. De hecho, bueno, como aquí los focos son también distintos, me voy a permitir entonces también poner aquí subíndice A para la primera lente. Por lo tanto, de acuerdo a la información que tenemos, la primera lente tiene una distancia focal de 20 centímetros. Y el objeto se está colocando a una distancia de 60 centímetros. ¿Eso cuánto les da como resultado? ¿30 centímetros? 30 centímetros, ok. 30 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido aquí? Estos 30 centímetros será la distancia que hay entre la primera lente y la imagen. La imagen producida por la primera lente. Voy a bajar un poco mejor esto porque si no se va a encimar. Ahí está. Esta distancia de color rojo es S'. ¿Qué podemos obtener también aquí a partir de esta información? La amplificación. Así es. Entonces, la amplificación para la lente A ¿cuánto estaría dándonos? Voy a llamarla también la M sub A para distinguirla. Recordemos la ecuación es S', en este caso sub A, entre SA. Hay que dividir los 30 centímetros entre los 60 centímetros. Eso da un valor de 0.5. Bueno,
con el signo menos, menos 0.5. Ahora, recuerden, es una cantidad adimensional. La amplificación es una cantidad adimensional. Se está obteniendo al dividir dos cantidades con unidades de longitud. Entonces, pues las unidades se anulan, se cancelan. Por lo tanto, con la observación, con los datos que tenemos, hemos reproducido lo que aparece en la figura superior, cualitativamente hablando. A ver, la posición de la imagen tras la primera lente nos ubica a esta con una distancia positiva, es decir, del lado de los rayos salientes, lo cual sí está sucediendo. La amplificación nos dice que la imagen formada por esta lente tiene que ser invertida. Aquí está el menos, ¿no? Correcto. Tiene una dirección hacia abajo, opuesta a la del objeto. Y una altura, o podemos interpretarlo eso como que la imagen va a tener una altura que tiene la mitad del valor del objeto. Entonces, bueno, aparentemente, pues sí, sí estamos recuperando esos resultados en ese primer punto. Vamos ahora a analizar lo que sucede para la segunda lente. Ahora, para la lente o la imagen, para la imagen producida por la lente B, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuál es la distancia a la cual se encuentra, lo digo entre comillas, este objeto, el objeto, respecto a la lente B? ¿50 centímetros? Así es. Todo lo tenemos, esas distancias, recuerden, S y S', son medidas respecto al centro de la lente que se esté analizando o que se esté considerando. Por lo tanto, a ver, esta imagen, la flechita, esta que dibujamos, se encuentra respecto a la lente a 30 centímetros. Aquí está indicado. La distancia que separa estas dos lentes es de 80 centímetros. Ahora, pues, evidentemente, para que estos 80 centímetros se tengan, se debe cumplir que la distancia que hay de esta I, de esta flecha dibujada, obtenida, al centro de la lente B, tiene que ser exactamente 50 centímetros. Por lo tanto, esta distancia, veámoslo desde la perspectiva de la lente B. Esta distancia de 50 centímetros es la distancia del objeto para la lente B. ¿Cómo vamos? ¿Sí, sí es claro? Aquí, porque vamos entonces a trabajar los 50 centímetros. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Digamos, estamos haciendo honor a la llamada óptica geométrica. Todo esto es geometría y no hay mucho pierde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para la imagen producida por la lente A, voy a hacer el comentario más completo aquí. Debemos considerar como objeto a la imagen producida por la lente A.
cual se encuentra a una distancia de 50 centímetros respecto a la lente B. Por lo tanto, pues podemos retomar la ecuación que tenemos arriba, excepto pues que tenemos que cambiar algunos detalles ahí, ¿no? Entre ellos, evidentemente, la notación. Aquí voy a poner todo en términos de B. Aquí no son 60 centímetros, serán 50. Y la distancia focal de la lente B, voy a irme hacia arriba para recordarla, es de 25 centímetros. La distancia focal de la lente B son 25 centímetros. Bien, entonces aquí voy a colocar la distancia de la imagen producida por la lente B, el foco de la lente B y la distancia de este objeto respecto a la lente B. Entonces, muchos aquí tenemos serían 25 centímetros y aquí 50. ¿A qué distancia se estará formando entonces la imagen producida por la lente B? A 50 centímetros. 50 centímetros, ok. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí. 50 centímetros. Por lo tanto, esa distancia SB es la que tendremos aquí. Voy a marcarlo aquí en la figura. Entonces, esta última que obtuvimos es la distancia S', perdón, aquí S' B. Y tiene un valor de 50 centímetros. Ok, bueno, veamos entonces, hasta este momento llevamos esos resultados. Si tuviéramos una lente adicional más adelante, una lente C, haríamos exactamente lo mismo. Tomamos como objeto para esa lente C a la imagen que se está produciendo por la lente B. Si conocemos la distancia que separa estas dos lentes, la B y esta lente hipotética C, pues hacemos lo mismo, hacemos la resta para encontrar la distancia que hay entre esta nueva imagen y dicha lente. Como ven, no es muy complicado, el punto es tal cual es no perderse entre todos los datos que se van obteniendo. Bueno, conocida esta distancia, ¿cuánto vale la magnificación que estará produciendo la lente B? La voy a llamar M sub B. Y es menos S'(B) entre S sub B.
Muy bien, es igual a -1. A ver, déjenme aquí corregir esto. Entonces aquí es una amplificación de -1. ¿Y es correcto? Este resultado es congruente con lo que tuvimos en el gráfico. Para la lente B, como estamos queriendo analizar lo que sucede con la lente B, hay que considerar esta sección nada más. Si trabajamos solo esta sección, vemos que en efecto sí se está cumpliendo. La amplificación nos está diciendo -1. Quiere decir que la imagen que se ha obtenido, eh, esta última, tiene la dirección opuesta a la del objeto, que para esta lente, la B, es este. Y bueno, como vemos, sí está, tiene la dirección opuesta, ¿no? Y bueno, cualitativamente hablando, con el 1 que aquí aparece, nos está diciendo que tienen la misma altura. Y bueno, pues vemos que pues tal vez aproximadamente sí, ¿no? Si esto se hiciera pues, a una escala más adecuada, sería más fácil verlo, pero aparentemente a simple vista, pues parece que así es, ¿no? Bueno, ya tenemos esta información. Para concluir, bastará entonces con hablar de la amplificación total de este sistema de dos lentes. La amplificación total eh, del sistema de dos lentes se determina como queremos obtener la amplificación lateral final, vamos a llamarlo así. Y la manera de obtenerlo es muy simple. Voy a escribirlo. La amplificación total es simplemente el producto de las amplificaciones de cada lente. Que para ese problema, ¿cuánto va a resultar ser? Hay que multiplicar el menos 0.5 por el -1, dándonos como resultado más 0.5. ¿Eso como lo visualizamos en nuestra imagen? Bueno, notemos. Más significa que la imagen final, la última que se produce, tiene que tener la misma orientación que el objeto puesto justo al inicio. Y una altura que sea la mitad. Por lo tanto, observemos aquí. Nuestro objeto, contrastarlo con la imagen final. Podemos ver que la imagen final sí tiene la misma orientación que el objeto, por lo tanto el signo positivo en la amplificación total es correcto. Y pues, una vez más, si esto fuese hecho a escala correctamente, seguramente sería más fácil ver que si la imagen producida al final es la mitad, tiene la mitad de la altura que la del objeto. ¿Preguntas, muchachos, sobre este problema, sobre la forma entonces de analizar sistemas en los que se tenga más de una lente? No, profe, todo bien.
De acuerdo. Bueno, pues si uno, a ver aquí, cambiara el tipo de lente, por ejemplo, aquí tenemos dos lentes convergentes, pero pudiera ocurrir que tenemos una lente convergente y una lente divergente, pues las reglas se aplicarían de la misma manera. El procedimiento sería el mismo. Construyen la imagen para la lente A, después para la lente B, respetando, claro, entonces algo muy importante, respetando los signos que se tienen para la lente divergente. ¿De acuerdo? Recuerden muy bien que para una lente divergente el foco va a ser negativo. Teniendo precaución en ese sentido con los signos, como sucedió para este último problema que resolvimos la clase pasada, podrán ustedes obtener correctamente la información analítica y poderla contrastar con la información gráfica. Bien. Para continuar, vamos a realizar dos ejercicios. Este es el primero de ellos. Dos ejercicios un poco, vamos a decirlo así, distintos, en el sentido de que es más una parte analítica que numérica. Vean lo que tenemos aquí. En este problema nos piden mostrar que la distancia entre un objeto y su imagen real, que se forma gracias a una lente convergente, siempre es mayor o igual que 4 veces la distancia focal de la lente. A ver, ¿queda claro lo que se quiere demostrar en este problema? A ver, echen un vistazo al enunciado, en lo que yo voy construyendo aquí una figura para irnos guiando, más o menos, de qué nos están pidiendo en ese problema. Bien, a ver, lo que nos están diciendo es lo siguiente. A ver, nos hablan de un objeto y su imagen real. Bueno, si la imagen es real, podemos considerar una lente convergente. Por lo tanto, el objeto, vamos a asumir, se encuentra aquí. Aquí es el objeto. La imagen la vamos a formar de la siguiente manera. Tenemos entonces el eje, el rayo paralelo al eje óptico. Supongamos que el foco se encuentra en este punto de cruce, por lo tanto el rayo pasa de esta manera. Después consideremos un segundo rayo que pasa por el... déjenme aquí, creo, para que esto sea mejor. Bien, aquí, un poquito cerca, tendremos ese foco. El siguiente rayo pasa por el foco, se refracta y continúa de este modo. La imagen, por lo tanto, se estará formando en este lugar. Bien, nos están comentando, o nos piden, demuestre que la distancia entre el objeto y su imagen, es decir, nos están diciendo que esta distancia, no sé si gustan, vamos a llamarla D, nos están pidiendo demostrar que esta distancia de separación entre el objeto y la imagen tiene que ser mayor, siempre es mayor o igual
a 4 veces la distancia focal de la lente. Donde la distancia focal es esta. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo proceder aquí? ¿Qué se podría hacer para demostrar eso que nos están pidiendo? Aquí voy a dibujar S. Y acá será S'. Hasta este momento, ¿qué ecuaciones tenemos que pensamos que podrían sernos útiles? Porque tenemos que comenzar de algún punto. Comencemos por recordar la ecuación de las lentes. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. La ecuación de las lentes nos dice que 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre F. Eso es lo que nos dice la ecuación de las lentes. Y es válida para una lente convergente o divergente. Pero ahora, necesitamos incluir de algún modo esta distancia D, porque de hecho es sobre ella que nos están pidiendo demostrar algo. ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Qué otra ecuación deberemos construir? ¿Qué forma debería tener para involucrar ese dato? Así es. Recordar que, o incluso ver de la figura, que la distancia D, en color blanco, la D mayúscula, es igual a la suma de S más S'. Por otro lado, y eso ya es como tal cual del problema que estamos abordando, por otro lado, se tiene también que D es igual a S más S'. Por lo tanto, ya tenemos dos ecuaciones que habrá que manipular de manera conveniente para poder, ¿cómo se llama? Demostrar lo que nos pide. Ahora, algebraicamente, tenemos dos ecuaciones. Deberíamos nosotros poder expresar estas dos ecuaciones, digamos, en términos de una variable que tal vez nos permita facilitar las cosas. Ahora, notes algo muy importante, e incluso forma parte de lo que ustedes realizaron en una actividad previa.
En esta actividad, recordar que estuvieron, digamos, variando la distancia a la cual se encontraba el objeto respecto a un espejo, si recuerdan. Entonces, dependiendo de la distancia a la cual se encontraba ese objeto respecto al espejo, veían ustedes que no solamente el tipo de imagen que se formaba cambiaba, sino también el lugar en que se formaba, ¿no? La imagen. Por lo tanto, esta distancia D, podemos pensar, digamos, buscando esta variable que nos puede ayudar a resolver el problema, pues va a depender de en qué punto se coloque el objeto. Dependiendo de qué tan alejado, cercano es el objeto del centro del espejo, o como en este caso, del centro de la lente, la imagen que se obtenga va a ser, como en este caso, va a ser una imagen real. Si vamos acercando este objeto a la lente, los rayos van a comenzar a formar una imagen, tal vez ya no, digamos, ya no va a dar lugar a una imagen real, sino una imagen virtual. Es decir, que se forme del otro lado de los rayos salientes. Todo va a depender de qué tan cercano esté la imagen, perdón, el objeto a la lente. Por lo tanto, pues parece que todo depende de la distancia S. Vamos a reescribir entonces todo en términos de esa distancia, porque al parecer esa es la que nos está permitiendo obtener cómo se forma la imagen, ¿no? En qué punto se forma la imagen. Reescribiendo las ecuaciones anteriores en términos de la distancia al objeto, tenemos. Vamos a hacer ese paso. La ecuación de las lentes queda expresada de la siguiente forma. Entonces, S' es igual a, bueno, como lo hemos hecho hace unos instantes, 1 entre el foco menos 1 entre S, ok, que dividen al 1. Si esto lo desarrollamos, es decir, si se hace la resta de las fracciones que están aquí apareciendo, ¿qué se estará obteniendo? A ver, sería S menos F y después S por F. Espero que para todos sea claro esta última igualdad. Y por otro lado, S', déjenme ver, S' es igual a D menos S. ¿De acuerdo? Entonces, en las ecuaciones anteriores, en las dos ecuaciones anteriores, despejamos a S' y la expresamos en términos de la distancia S. Ahora hagamos entonces la sustitución. Este valor que hemos obtenido, igualémoslo acá.
Y de esta manera estaremos obteniendo una función para D en términos totalmente de S, de la instancia S. Sustituyendo el valor de S' en la ecuación izquierda en la ecuación derecha, y despejando D, obtenemos. Continuemos aquí. ¿Qué estarán? A ver, si hacen ese paso, ¿cómo queda D? Nos quedaría como S por F entre S menos F más F ¿Más qué, perdón? más S. Ok. Y ya resolviéndolo, o sea, simplificándolo lo más que se pueda. Porque, bueno, ahí tienes dos términos. Uno de ellos es una fracción. Entonces, sí, ese primer término es correcto. Y ya sumándolos, a ver, voy a hacer lo que mencionan aquí, sería S más ese término. Pero a su vez, esa suma, ¿cuánto les estaría dando? S cuadrada sobre S menos F. S cuadrada, así es, S, la distancia S al cuadrado, entre S menos F. Así es. Aquí está entonces. A ver, veamos lo que tenemos hasta ese momento. Hemos utilizado entonces la ecuación de las lentes y la condición de que S más S' tiene que ser la distancia D que queremos minimizar. Y hemos obtenido esta última ecuación. ¿Qué seguiría? ¿Cómo podemos ahora trabajar esta ecuación donde, vean, está involucrado todo lo que necesitamos? La distancia D, la distancia focal. Y bueno, como agregado, pues tenemos esa distancia S, del objeto, la distancia al objeto. No olvidemos lo que queremos mostrar. Se pide mostrar que la distancia entre la imagen y el objeto, la distancia D, es mayor o igual
que 4 veces la distancia focal de la lente en cuestión. A ver, el siguiente comentario que puede ayudarnos a visualizar qué queremos, cómo podemos avanzar, ¿no? Para demostrar lo que nos solicitan, o voy a poner así mejor, demostrar lo que nos solicitan equivale a determinar o hallar un valor mínimo para la distancia d. A ver, nótese, nos están pidiendo que demostremos una cantidad que tiene que ser mayor o igual a otra. Pensemos en la cantidad mayor. Tiene que ser mayor a cierto dato. Pero si entonces es mayor a cierta cantidad, equivale también a pensarlo en que debe existir un mínimo, a partir del cual pues la desigualdad se cumpla. ¿Sí queda claro esta idea? ¿Cómo podemos darle la vuelta al problema? ¿Cómo podemos reinterpretar lo que nos están solicitando aquí? La pregunta ahora es, ¿cómo determinamos ese valor mínimo? Esto último podemos proceder de la siguiente manera. Como nos enseñan en cálculo, si queremos obtener el mínimo de una función, hay que obtener la derivada de esa función respecto a una variable e igualarla a cero. En este caso, ¿quién es el factor o el parámetro que controla, que estaría controlando esta distancia d? Pues es evidentemente la distancia s. El foco, la distancia focal, ya está dada. Una vez que uno elige la lente a trabajar, esa distancia focal permanece o ya está fija, ya es constante. Lo único que uno puede controlar es la distancia a la cual coloca el objeto. Por lo tanto, esa es la condición que tenemos que resolver. Y de esta condición
podemos saber lo que nos solicitan. Es decir, podemos determinar la distancia S, el valor de la distancia S, que minimiza a la densidad. Perdón, a la densidad, digo, a la distancia D. A ver, entonces hagan por favor esa derivada igual en la 0. Deriven la función que tenemos arriba respecto a S igual en la 0 y obtengan un valor para esa distancia. Ok, entonces el valor que se obtiene es el de que F vale F medios. A ver, chequen bien. Ese es el resultado, si se resuelve esta condición. A ver, si se hace con cuidado, la condición en la que se debería llegar es que S es igual a 2F, 2 veces la distancia focal. Es decir, que si se coloca la distancia, digamos, el objeto se coloca a una distancia que sea igual a 2 veces el foco, la distancia focal, perdón,
estamos minimizando la distancia entre la imagen y el objeto. Es una cosa especial para observar algo así. Bien, sustituyendo por este resultado. Ecuación 2. Sustituyendo la ecuación 2 en 1, ¿qué obtendríamos? Primero aquí tienes los comedores. A ellos les gustan los números y los datos, pero todo lo que estás listo a hacer. Así es, padre, para conservar. Se hace la sustitución de este valor en la ecuación 2 en la ecuación 1. Estamos encontrando 4 veces f. Pero entonces estamos concluyendo que es la distancia, bajo estas condiciones, bueno, la dada en la ecuación 2, encontramos que la separación mínima entre el objeto y la imagen va a ser 4 veces f. Por lo tanto, cualquier otra por arriba de este valor, pues estaría cumpliendo lo que nos habían pedido. Siempre que sea mayor o igual a 4 veces la distancia focal. Aquí encontramos el valor mínimo posible, 4f. Cualquier otra distancia d entre el objeto y la imagen, pues va a ser mayor a esta cantidad. Ok. Preguntas, muchachos, comentarios con el análisis, entonces, ¿cómo se realizó este problema? Podemos aquí concluir o agregar, ¿no? Esto último que les comenté. Cualquier distancia d mayor a la distancia mínima de 4 veces f satisface lo pedido en el problema. Cualquier otra distancia va a ser mayor o igual a 4 veces la distancia focal. Y bien, para terminar este último ejemplo, igual un poco más analítico,
En esta situación nos dicen que un objeto luminoso y una pantalla se encuentran fijos a una distancia d que las separa. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta cierto punto se parece a lo que habíamos comentado aquí, en el sentido de que cuando se utiliza una lente, lo que se busca pues es obtener una imagen que se pueda ver. Entonces, pues la imagen la vamos a colocar justo en esa pantalla. La imagen se va a formar en esa pantalla. Por lo tanto, la distancia que nos comentan que separa al objeto de la pantalla es equivalente a decir que es la distancia que separa al objeto de su imagen. Bueno, muestre que para lentes convergentes o que para lentes con una distancia, una longitud focal positiva, que está colocada entre el objeto y la pantalla, se formará una imagen real en la pantalla para dos posiciones de la lente que estén separadas por esta distancia. Muestra además que esta ecuación, esta expresión, da la razón entre los tamaños de las dos imágenes formadas por estas dos posiciones. Bueno, vamos a esta última parte, la discutiremos más adelante. Vamos a concentrarnos en la primera entonces. Nos está pidiendo demostrar que para una separación, para dos separaciones posibles entre la pantalla y la lente, se va a poder obtener, se va a formar una imagen real sobre la pantalla para dos posiciones de la lente que estén separadas por esta cantidad de. Vamos a, para fijar ideas, bueno, voy a retomar justo la imagen que tenemos arriba, dado que hay mucho parecido entre esos dos problemas. Entonces, esta imagen se va a estar formando en una pantalla. Aquí está la pantalla en la cual está formando. Puede ser una pared, puede ser un trozo de tela, lo que ustedes gusten. Esta es la pantalla entonces. La imagen se va a estar formando aquí. La distancia que nos dicen aquí, sí, la distancia entre la pantalla y el objeto es d, pues es la misma, la que tenemos en el problema pasado. Nos dicen entonces que la lente puede colocarse entre el objeto y la pantalla. Esta lente que está aquí puede colocarse, no sabemos exactamente en dónde. De hecho, es lo que estamos buscando. Queremos determinar en dónde se va a colocar para dar lugar a para dar lugar a una imagen que podamos proyectar en la pantalla. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Como somos libres de colocar a la lente en donde se nos plazca, pues en general la instancia S la vamos a llamar X. No tenemos esa libertad. Por lo tanto, ¿cuánto vale S'? D menos X. D, la D mayúscula, menos X. Así es, la D menos X. Entonces, queremos determinar los valores el de X, que para los cuales obtengamos en ambos casos esta imagen, una imagen real que podamos proyectar en la pantalla. Bien, vamos a
proceder de la siguiente forma. En este problema, o para el inciso A de hecho, en este problema podemos, tenemos, déjenme como la palabra correcta, en este problema, si tenemos la libertad, hasta, bueno, en el contexto de que la lente la podemos colocar donde sea, ¿no? En este problema tenemos la libertad de ubicar a la lente convergente en un punto arbitrario entre el objeto y la pantalla. Tenemos hasta cierto punto esa libertad. Sin embargo, se quiere determinar, dos posiciones, llamémosla X1 y X2, en las cuales al colocar la lente se obtenga una imagen real del objeto. A ver, ¿queda claro entonces la situación aquí, muchachos? Queremos determinar dos posiciones, dos distancias en todo caso, X1 y X2, en las cuales al colocar la lente obtengamos entonces una imagen en la pantalla. Aquí voy a cambiar los subíndices X1 y X2. ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Por dónde creen ustedes que podremos comenzar? ¿De qué información disponemos? Pues como se trata de una lente, lo único que tenemos como información, tal cual, es justamente la ecuación de las lentes. Aquí voy a hacer los cambios pertinentes. La distancia a la que se encuentra el objeto respecto a la lente la voy a llamar X, habíamos dicho eso. No es una cantidad constante, es una cantidad variable. La vamos a llamar X, entonces ahí está. 1 entre X más 1 entre D menos X. Y esto tiene que ser igual a 1 entre la distancia focal. Si hacen un poquito de álgebra, aquí, ¿qué estaríamos obteniendo? A ver, déjenme ver, creo que sería X cuadrada menos X por D más D por F. Igual a 0. Okay, les invito a que lo
lo resuelvan, completen estos pasos para llegar a esta ecuación. Esta ecuación es una expresión cuadrática. Va a tener dos soluciones. Y nótese, las soluciones nos van a decir dónde podemos colocar a qué distancia debemos colocar a la lente respecto al objeto para obtener justamente una imagen en la pantalla que se encuentra en una distancia D. Resolviendo la ecuación cuadrática anterior, encontramos, a ver, ¿cómo van a ser las soluciones de esta ecuación cuadrática? X es igual a, a ver, aquí, ¿qué será igual? A D más menos la raíz cuadrada de D cuadrada menos 4 veces, aquí la A vale 1, no lo voy a colocar, y C vale D por F. Y eso está dividido por un 2. Esta ecuación se puede reescribir. Lo reescribimos aquí adelante. Vean, aquí hay una D que podemos factorizar. D por D menos 4F. Y esta cantidad que está en la raíz cuadrada, vean, es la que aparece aquí en el problema que nos dicen que es D. Entonces podemos esto reemplazarlo como D más menos D entre 2. Si recordamos lo que sucede para una ecuación cuadrática, aquí lo dibujo. Para simplificar, pensemos que esta ecuación cuadrática tiene este comportamiento. Aquí están sus dos soluciones. Dos soluciones reales. Respecto a este punto central, bueno, de hecho, lo voy a dibujar. Voy a orientarlo correctamente para que sea más fácil. Ahí está. Ahí está. Esta raíz y esta otra están ubicados a la misma distancia que la línea que divide a esta parábola. Esa distancia más y menos es justamente D. ¿Sí es claro, muchachos? Que es lo que estaría teniendo. X1 y X2. Para ir de este 0 a este punto hay que restarle una cierta cantidad. O sea, menos D, por ejemplo. Para pasar a la X2 hay que sumarle una cierta cantidad.
Esa cantidad es justamente la que nos están preguntando aquí. Entonces, esa es la distancia de separación que nos están pidiendo. Aquí está. Esa distancia D es la que separa a las posiciones para las cuales obtenemos una imagen real sobre la pantalla. Preguntas aquí, muchachos, con relación entonces a este resultado. Bueno, aquí le voy a poner, no, si no se va a confundir porque no es la misma D. Llamarla menos delta y más delta. Así, la distancia entre los dos puntos buscados es pues se va a calcular simplemente x1 menos x2, tomando las dos raíces. Como es una distancia, bueno, para asegurarnos que sea positiva, tomamos el valor absoluto. Y toman el término con suma y le restan el término con el signo menos, lo que se obtiene es que esta distancia vale d. Justo lo que se está buscando. El último inciso, el inciso B, se encuentra de forma muy simple, obteniendo la amplificación en cada caso. Aquí la voy a anotar porque seguramente ya nos va a dar tiempo de terminar. Inciso B. Para las amplificaciones en cada punto, para las amplificaciones obtenidas cuando la lente se coloca en cada punto anterior, se tiene. Para el inciso B, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Obtengan la amplificación, llamémosla 1, cuando la distancia a la imagen es x1, perdón, aquí es la distancia de imagen es d menos x1 entre x1. Obtengan la amplificación cuando la posición de la imagen es, aquí faltan menos, d menos x2 entre x2 y solo hagan el cociente.
Por lo tanto, si toman el cociente, digamos aquí de, quiero ver aquí, de M2, M2 con M1, y al hacer un poquito de álgebra, deberíamos obtener algo como de lo que nos está pidiendo el problema, que D mayúscula menos D minúscula entre D más D mayúscula S elevado al cuadrado, pues sea la razón entre las amplificaciones en cada posición, que es justo lo que nos piden aquí. Muestre que esta cantidad da la razón entre los tamaños de las imágenes para las dos posiciones en las que podemos ubicar la lente. Y eso cerraría entonces nuestro problema aquí. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, sobre este último problema? Perdón por hacerlo tan rápido, pero bueno, es por el tiempo también, que ya no nos iba a dar oportunidad. Ok, lo dejo aquí, repásenlo, chequenlo por si algo similar se presenta en la evaluación, ¿no? Este y el anterior. Bien, ¿algún comentario o pregunta relacionado con ya sea la evaluación, el examen o algo más? ¿O su último tema? Nada más de este problema, profe. Sí, En la distancia entre los dos puntos buscados se refiere a la recta que dibujó, ¿verdad? De la ecuación cuadrática. No, sí. no son los puntos X del espejo. Eh, Perdón, del lente. son, a ver, a los puntos que te refieres de la lente, es que, a ver, la lente tú la puedes colocar en este problema en dos posiciones, X1 y X2. ¿De acuerdo? Eso significa, desde el punto de vista de la ecuación cuadrática, que esos dos puntos mostrados en la parábola son las posiciones en las que puedes ubicar a la lente. Y que te van a dar como resultado una imagen en la pantalla. Si hay una relación entre los lugares, en la posición en la que puedes colocar el espejo y las raíces de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, la distancia entre las raíces de la ecuación cuadrática es exactamente igual a la distancia entre las posiciones que tú puedes colocar la lente para obtener una imagen en la pantalla. Ok, profe. ¿Sí? Sí, ya ¿Vale? quedó claro. Ok. Gracias. Sí, de nada. Bien, muchachos, pues bueno, no sé si existe alguna otra pregunta o comentario. Si no es así, pues bueno, terminamos nuestro curso en este punto. Y pues nada, pues nos estamos escuchando el lunes, como habíamos quedado, a la hora de clase de 12 a 1:30, para la evaluación, una evaluación de estos últimos temas. Recuerden, el examen o los temas a evaluar son desde movimiento ondulatorio, ecuación de onda, ondas estacionarias, ¿qué más? Pasando por las ecuaciones de Maxwell, después leyes de refracción y de reflexión, y finalmente formación de imágenes tanto en espejos como en lentes. Tienen ahí algunos ejercicios en Classroom indicados para que practiquen. Si llegan a tener alguna duda, pues me comentan. Bueno, muchachos, pues terminamos aquí. Nos escuchamos en el día del examen.
Pasen excelente día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día.